Hola, esto es Obvio Microbio. El podcast donde hablamos sobre microorganismos. El capítulo de hoy, hongos, más que champiñones y alucinógenos. Bueno, hoy estamos con Julie Ramírez y con Daniela Gualdrón. Ellas dos son microbiólogas industriales de la Universidad Javeriana. Han trabajado hace muchos años con hongos. Hoy vamos a hablar de hongos. En el caso de Daniela, está haciendo una maestría en diseño y gestión de procesos en la Universidad de La Sabana. Y Julie, luego de finalizar su maestría en ciencias biológicas, está en Montpellier haciendo un doctorado que nos va a comentar un poquitico sobre el tema. Entonces, hola Julie, hola Daniela. Hola Santiago. Hola Santiago. Gracias por aceptar la invitación para hablar de hongos aquí en Obvio Microbio. Entonces, para empezar, quisiéramos preguntarles, no sé si puede empezar tal vez Julie, ¿por qué te has enfocado, por qué has dedicado parte de tu investigación en trabajar con los hongos? ¿Qué te llama la atención? Normalmente pasa que los microbiólogos tomamos bandos. Nos hacemos del bando de los hongos o de las bacterias. Y a los que nos gustan las bacterias, poco nos gustan los hongos, y a los que les gustan los hongos, poco les gustan las bacterias. Entonces, en tu caso, ¿por qué tomaste el bando de los hongos? Bueno, en mi caso fue un poquito diferente, porque como yo también soy bióloga, entonces yo cuando empecé mi carrera, empecé con biología y quería estudiar animales, ser ornitóloga o alguna cosa así. Pero luego vi una materia que fue Introducción a la Microbiología y me enamoré de los hongos. Me enamoré de los hongos porque no solo son hermosos, todas sus estructuras, como toda su morfología me encantó, nada más verlos en un microscopio o verlos, nada más sus cuerpos fructíferos me encanta. Pero además cuando fui aprendiendo más de ellos me di cuenta de toda la aplicación que tienen. Entonces me volví equipo hongos y equipo microbiología, entonces me metí más por la microbiología y así nació mi amor por los hongos. Y pues nada, me encantan porque tienen un montón de usos y aplicaciones y son unos organismos como de pronto raros para muchos, pero que para los que nos gusta es demasiado interesante todo lo que pueden hacer y estudiarlos para mí es un placer. Ya. ¿Y tú, Daniela? Bueno, pues realmente, como tú dices, siempre uno se inclina hacia algún lado. Al inicio, incluso con mi tesis en el pregrado, fue con bacterias. Y justo cuando entré a hacer la práctica, entré a un laboratorio de fitopatología de los Andes y ahí fue cuando empecé a conocer sobre los hongos. Obviamente en la universidad tuve bastante acercamiento respecto a todos sus funciones y su potencial, pero a medida pues que fui conociéndolos realmente me llamaron bastante la atención porque como comentaba Julie, tienen variedad de formas, de funciones, diferentes potenciales y realmente son más las ventajas que tienen que la parte negativa y son unos organismos poco tenidos en cuenta y que la gente los considera como malos, entonces la verdad me llaman bastante la atención por eso. Cuando hablamos de hongos, la gran mayoría de las personas lo primero que piensan son los champiñones o los hongos alucinógenos, que es como lo que uno ve en televisión. Pero como ustedes han dicho, la diversidad de los hongos es inmensa y hay muchos hongos que son microscópicos y que no los logramos ver. ¿Esos hongos son distintos a los que vemos crecer en los bosques encima de la madera o son iguales? ¿En qué se diferencian prácticamente? Simplemente, o sea, son hongos, todos son hongos, solo que algunos tienen esa capacidad de formar casi que un pseudo tejido, que es el que vemos ya como el champiñón grande. Uh-huh. Hace parte además de su ciclo de vida, entonces no todos van a tener el mismo ciclo de vida, así como plantas tienen unas flores notorias y hay unas que no, como los pinos, por ejemplo. Así mismo pasa con los hongos, entonces hay unos que dentro de su ciclo de vida es importante producir estas estructuras, entonces pues las producen y hay otros que no. Entonces la gente a veces solo se acuerda
como de los champiñones, de lo grande, ¿cierto? De lo que se puede ver De grande. lo que es más visible. Exacto, pero no se acuerdan de muchas cosas que, o sea, no se dan cuenta de muchas otras cosas que son de la vida cotidiana y en donde están involucrados los hongos, como por ejemplo Las levaduras, las levaduras, las vemos para lo el que se hace el pan, exacto, la cerveza, pues todo lo el que tipo le de crece a arroz. un pan también, o Exacto, cuando se daña un queso, exacto. cosas así. Los hongos, como ustedes mencionaban, son muy diversos y como acabamos de hablar, pues pueden ser coloridos y tienen aplicaciones industriales. Por ejemplo, Daniela, tú has trabajado con el color de los hongos. ¿Nos puedes contar un poquitico más o menos a qué te dedicabas? Bueno, en una de mis experiencias profesionales trabajé en el área de investigación y era un proyecto relacionado con el área de diseño. Entonces lo que querían era conectar toda la parte de la ciencia y cómo eso podía aplicarse a toda la parte del diseño industrial o diseño gráfico y demás. Y como les comentaba Santiago, pues los hongos al crecer producen diferentes colores. Entonces en varios proyectos que se trabajaron, lo que hablamos era de tener una producción natural de un colorante a partir de un hongo. Entonces se aplicaban diferentes sustancias para obtener ese, se esperaba que el hongo creciera, se aplicaban diferentes sustancias para extraer ese color y luego ser aplicado, ya sea ser usado en cosméticos o para teñir textiles. Algunos incluso otros hongos producían algunos metabolitos con actividades como antimicrobianas que tenían a la vez color, entonces permitían el desarrollo de diferentes productos. También trabajaban con producción de crayolas, infinidad de verdad de usos, o también a partir de, como comentamos anteriormente, los hongos también tienen la capacidad de formar como un tejido que se puede, dependiendo de cómo uno lo maneje, se pueden formar diferentes fibras para hacer ropa o zapatos, cosas por ese estilo muy relacionadas entre el diseño y la ciencia, de lograr llevar toda esa parte del laboratorio a la parte aplicada y pues darle la parte bonita desde el diseño. Eso En te iba a eso preguntar, ¿qué tan factible es utilizar los microorganismos, en este caso los hongos, para producir pigmentos, para cosméticos, para producir nuevos tipos de tela, que suena como muy ecológico, pero no, muchas veces las aplicaciones biotecnológicas, por todos los procesos de extracción y de procesamiento que requieren a nivel industrial, son cero ecológicos? En este caso, ¿qué tan fácil es? Bueno, como tú comentas, hay diferentes metodologías. Justo ahorita en la maestría en la que estoy haciendo, conocí de otro proyecto donde trabajan con otros organismos también la producción de pigmentos y se trata más en la estandarización y o sea, más allá pues, de buscar información y aplicarla en el laboratorio. Para ver qué tan viable es. No me parecen unos procesos tan complicados realmente. Sí me parece importante más bien tener un plan de trabajo donde uno haga un análisis muy exhaustivo de toda la información y de las diferentes metodologías para que luego, pues en el momento del desarrollo de todo el proceso ya a nivel laboratorio y a escala, pues ya, digamos, industrial, por decirlo así, sea mucho más fácil, pero no, me parece la verdad incluso una medida que ahorita se está adoptando bastante, sé que hay algunos laboratorios en Londres o incluso en Inglaterra, están trabajando con producción para teñir, creo que no sé si estoy mal en Puma, trabajan en ese tema de teñir textiles, sobre todo de los colores como índigo y ese tema que son los más contaminantes. Oh, chévere, que la industria, empresas tan grandes estén interesadas. Yo también sé, por ejemplo, Ujú. que Converse ha estado interesado también en utilizar pigmentos, pero producidos por bacterias, pero supongo que es Ah, básicamente la sí. misma aplicación. Sí, sí, yo creo que lo que varía tal vez es el proceso en el que se crezca el microorganismo y más allá, digamos, eso detalle como tal del microorganismo, pero ya la producción y el uso del pigmento creo que se puede ser un poco más generalizado. Súper. Y Julie, tú has trabajado con el lado feito de los hongos, que es como los que son hongos que son patógenos, pero antes de pasar a los hongos patógenos, ¿tú qué sumarías al lado bueno de los hongos, digamos, a estas aplicaciones como las que nos mencionaba Daniela? ¿Qué otros ejemplos conoces? Sabemos que los hongos son una fuente inagotable de
antibióticos, por ejemplo. Entonces, para la industria farmacéutica, pues, o sea, como que son una maravilla porque producen un montón de metabolitos secundarios que inhiben el crecimiento de otros organismos o de otros organismos. Entonces, pueden ser usados para producir sustancias como, por ejemplo, los antibióticos, o, por ejemplo, pueden ser usados para controlar algunas plagas o algunos otros problemas que podamos llegar a tener, ya sea, por ejemplo, en un cultivo. Hay muchos hongos que se usan como control biológico para plagas de nematos, por ejemplo, o para controlar insectos que le dan a muchos cultivos. Entonces, esa es otra aplicación que me parece buenísima. Y bueno, hablando de la industria farmacéutica, pues ahorita está muy de moda hablar de la psilocibina, ¿cierto? Para tratar algunos trastornos del sistema nervioso, como la depresión, por ejemplo. Entonces, este es otro campo que me parece a mí muy importante ahorita y que tiene mucho empuje y que espero que se siga desarrollando, porque digamos que el uso en la medicina de los hongos, digamos que ha pasado como de pronto como un tabú, porque la gente lo asocia mucho como, ay, no, tal vez solo se usan como por su potencial alucinógeno, pero no se explora que más allá de eso, todas las propiedades que se pueden tener y que pueden ser una alternativa terapéutica real para este tipo de patologías. Entonces, como una parte muy importante y que además va muy de la mano, ¿sabes? Con que como con la cultura. O sea, la gente además no se da cuenta que en los hongos, así como con las plantas, hay toda esta parte como de la etnobotánica, ¿sí? Como cómo se relacionan las plantas y los hongos con el desarrollo de nuestra cultura y como de nuestra identidad de pronto. Como todo Desde el ese punto de conocimiento vista, ancestral exacto, desde el punto que de vista de traen. nuestras comunidades indígenas, por ejemplo, hay toda una tradición y toda una cultura del uso de los hongos, ¿cierto? Como medicina, como comida. Entonces, digamos que tenemos toda una historia que hemos olvidado y que me parece importante rescatar y resaltar ahorita, teniendo esta oportunidad, y que me parece estupendo que ahorita hay mucha gente estudiando eso. Entonces, esa es otra cosa que de pronto la gente no es muy consciente, pero no, esto no es nuevo, sino que tenemos toda una historia o toda una tradición de uso de los hongos. Entonces, buenísimo. O sea, hay muchos hongos que digamos que pueden ser famosos por ser alucinógenos, pero tienes un potencial médico muy alto. Eso es, Exactamente, exactamente. yo pues no conocía, por ejemplo, ese ejemplo en particular que tú nos mencionabas. Digamos que uno normalmente se queda con el de los antibióticos de la penicilina, producida por penicillium, pero no conocía, por ejemplo, ese caso ya tan, que lo que tú mencionabas es famoso y no sabía que se producía, por ejemplo, por un hongo. Pero bueno, sabemos entonces, como usted nos ha mencionado, que los hongos tienen muchas utilidades, digamos que para la humanidad, pero también pues pueden ser patógenos. En el capítulo anterior con Juan Camilo analizamos una película donde había unos hongos que convertían en zombie a, a las personas. Y mencionábamos que, bueno, de pronto eso no era muy probable porque los hongos, entre otras cosas, no son tan patógenos de humanos, pero sí lo son de plantas. Y eso es lo que de pronto la fitopatología, que obviamente también estudia enfermedades causadas por bacterias, pero se enfoca en su mayoría en los hongos porque son organismos que infectan y enferman con mayor facilidad a las plantas. Julie, tú has trabajado en tu investigación con eso, no sé si nos puedes contar entonces más o menos cómo un hongo logra apoderarse entonces de una planta y enfermarla, que tal vez es un concepto que lo tenemos muy solamente en los animales y en los humanos. Ujú, ujú. Bueno, pues básicamente es lo mismo. Tenemos hongos que están especializados en alimentarse de plantas. Entonces, pues nada, tienen, o sea, han evolucionado de tal manera que son capaces de no solamente entrar a las células de las plantas para, digamos que tomar, como robarle alimento a la planta, alimentarse de la planta, sino que además tenemos unos hongos que tienen una capacidad increíble
jugar con el sistema inmunológico de las plantas. Entonces tiene unos mecanismos súper raros y varía mucho entre todas las especies de hongos fitopatógenos, pero digamos que esto es de las cosas más interesantes dentro de la fitopatología, y es la capacidad que tienen para manipular la respuesta de las plantas. Entonces, así como con nosotros, cuando tenemos una infección, pues digamos que ya sea bacteria o ya sea hongo, va a tratar de evadir nuestro sistema inmunológico, ¿cierto? Entonces siempre va a tratar como de tener alguna resistencia para que nuestro sistema inmunológico no lo ataque. Así pasa con los hongos fitopatógenos. Y además pues con lo adicional de que, bueno, planta pues no se mueve, ¿no? Claro. Para que el hongo pueda atacar otras plantas, es diferente cuando el hongo ataca, digamos, animales, porque pues el animal simplemente se mueve, tiene contacto con otro animal y lo puede contagiar. Pero en el caso de estos que enferman las plantas, pues tienen que crear un montón de mecanismos rarísimos para poder llegar a otras plantas. Entonces también tenemos una gama grandísima de capacidad de infectar diferentes hospederos. Entonces eso también pues me parece interesantísimo y tienen esa capacidad. Entonces digamos que es muy similar a la manera en que pues atacan, porque igual necesitan como, bueno, entrar, tener un contacto con el organismo que van a enfermar, entrar a sus células, empezar a alimentarse, y además tienen que tener estrategias pues muy especializadas para poder defenderse del sistema inmunológico, tal vez engañar a las células del hospedero, porque a veces hay muchos hongos que no les gusta comerse las células muertas de las plantas, entonces tienen que entrar a la célula, entonces ahí ya hay un daño, y luego engañar a la célula para que no se muera, digamos que mantenerla, secuestrarla, para le robar pues el alimento, y luego después de un tiempo sí ya dejarla morir. Entonces, bueno, esa es otra estrategia, y aparte tienen que ingeniárselas para poderse propagar y poder llegar a infectar a otras plantas. Entonces, pues nada. O sea, básicamente como si fueran hongos parásitos completamente de las plantas, es decir, como que ellos viven en tal cual de su hospedero, ¿cierto? Exacto, sí. Y es que hay algo muy interesante y es, claro, sabemos que hay hongos que son patógenos humanos, hay hongos que pues mayoritariamente son patógenos de plantas. La verdad no sé, y de pronto ustedes me la puedan aclarar un poquito. Quizás hay más patógenos de plantas, hay más hongos patógenos de plantas que patógenos humanos. Y es muy interesante como precisamente esa relación entre el sistema inmunológico de la planta del animal o del ser humano y el hongo, porque por ejemplo en las infecciones causadas por hongos en humanos, usualmente están asociadas a que la persona tiene bajas defensas o que tiene un fallo en el sistema inmunológico. Mientras que en las plantas, y no sé si estoy mal, la planta es competente y el hongo entonces tiene unos mecanismos para evadir esa respuesta. Sí, señor. Así es. Y Daniela, en estas aplicaciones industriales hay limitación, porque yo supongo que hay muchos de estos hongos que pueden ser fitopatógenos o patógenos para humanos, pero pongamos que uno podría pensar, no importa que, o sea, si no afecta a los hombres, entonces se puede utilizar, pero realmente el daño que se podría hacer a un cultivo, pues puede ser muy grande. Y habrá muchos de estos hongos que tienen aplicaciones industriales. ¿Esto tiene una restricción a nivel de las aplicaciones o se toman medidas o se toma el riesgo o cómo funciona a nivel ya de los procesos? Pues usualmente lo que se hace es, si tú trabajas con un hongo patógeno, ya sea de humanos o de plantas, usualmente lo que se hace es hacer alguna modificación genética que reprima ese factor, digamos, de virulencia, como un ejemplo claro, digamos, pasa con el Aspergillus niger. Es un patógeno que tiene la capacidad de infectar plantas por doquier y muy fácil, y se dispersa muy, muy fácil, pero entonces, a su vez, tiene la capacidad de producir un compuesto
se me olvidó ahorita el nombre de la salsa de soya, que no me acuerdo ahorita específicamente el nombre. Entonces, para trabajarlo, digamos, a escala industrial y en estos procesos, lo que hacen es algunas modificaciones a nivel genético para reprimir esos genes de virulencia y permitir que, digamos, la producción de ese compuesto sea acorde a nivel industrial. Eso es lo que se realiza normalmente. No hay tanta limitación, sino que se busca alguna alternativa o algún o alguna especie que no sea tan agresiva para poder ser utilizada a escala industrial. Y es que hay que tener en mente que, claro, todas estas aplicaciones industriales, por supuesto, son desarrolladas en laboratorios muy específicos y destinados para aquello que vamos a producir, ¿verdad? No es como de pronto como los pintan en las películas en Hollywood, que más o menos donde producen un compuesto de interés tecnológico también infectan animales y de repente salió el hongo y empezó a volverlos a zombies a todo el mundo. Pues no, es como decía Daniela, que quizás pues se hace algo para mitigar ese potencial patogénico del hongo y se produce ya bajo ciertas normas que son muy estrictas para la producción de este tipo de metabolitos. Y de hecho me parece bien interesante que hables de Aspergillus niger porque pues, es que ese hongo está, primero que todo está como por todo lado. Sí. No abre una caja de Petri, esa vaina va y le crece a uno, además crece súper rápido, puede infectar. Crece en todo. Sí, es tenaz. Infecta desde plantas, también puede infectar a humanos bajo ciertas condiciones. O sea, ahí es donde uno ve que los hongos son unas cosas maravillosas. No solamente son muy diversos, sino que además están muy adaptados a parecer ser como a diferentes nichos o a diferentes ambientes, ¿no? Pues hablamos como que los hongos pueden ser patógenos de plantas, pero también hay muchos hongos que son amigos de las plantas y que están pegaditas a las raíces para ayudarlas. Para hacerlas crecer. ¿Cómo funciona esta? Porque Juan Camilo te mencionaba eso de la adaptación, cuando hablamos del ejemplo de la hormiga, y esto claramente es una adaptación entre la planta y el hongo. ¿Cómo funciona esa relación de amistad entre la planta y el hongo? Bueno, pues es que los hongos, esos tipos de hongos específicos que tú hablas, normalmente en el mundo, digamos, de la ciencia se conocen como micorrizas. Entonces, la planta se encarga de brindarle acceso a ciertos nutrientes y el hongo también que tiene la capacidad, como hablaba Julie, de extenderse y generar un tejido. Entonces, se enlaza, por decirlo así, con las raíces de la planta y le provee la facilidad de obtener, digamos, nutrientes que estén en unas distancias mucho más lejanas y digamos que la planta no se pueda extender. Entonces, es una relación simbiótica, por decirlo así, en donde la planta le da ciertas cosas y el hongo también, y los dos se benefician. Y además, quería complementar la relación súper estrecha que existe. O sea, la gente no se imagina, pero la mayoría de las plantas, casi todas las plantas, tienen relación con un hongo de micorriza. Y la gente no, pues es algo que la gente no, pues no sabe, ¿no? Pero la mayoría, o sea, como las cifras como más del 90 y algo % de las plantas tienen una relación con los hongos muy estrecha, este tipo de relación de micorriza. Tremendo. Y además, sí, pues nada, está súper documentado que la transición de las plantas del agua a la tierra estuvo totalmente ligada, o sea, no hubiera sido posible si no hubieran contado con los hongos de micorriza arbuscular. Si no fuera por estos hongos que casi que migraron al mismo tiempo con sus hospedes plantas a la tierra, pues digamos que la vida como la conocemos en el planeta no existiría. Sí, eso es verdad. Y es que, como tú dices, uno como que no se hace esa imagen tan fácilmente, porque quizás el acercamiento más común a los hongos son pues los champiñones o aquellos hongos alucinógenos que uno ve por ahí crecer en el neo, o quizás los que echan a perder la fruta o los vegetales. Pero si uno, por ejemplo, tomara una muestra de tierra, ojalá con plantas alrededor, ahí uno encuentra un montón de vainas. Un montón de vainas, un montón de... Nada más en las orquídeas.
Las orquídeas sí. tener una micorriza involucrados, no pueden crecer, no se pueden desarrollar. Entonces, si Muchas no amas de casa tuviéramos orquídeas, estarán impresionadas con esa historia que acabas de contar, que aman las orquídeas, Eso y sí, el sí, aguacate. que están tan populares ahora para decorar los sí, hogares. sí. Total, Oigan, sí. y también el aguacate, imagínense que a mí me pasó, Ujú. o sea, eso es una historia verídica. Nada, teníamos ahí una pepita de aguacate con mi novia y ella dijo, bueno, pues yo quiero ponerla como a crecer, a que crezca la planta. Y pues nada, la puso en agua ahí y de repente pues yo sí como que se empezó a pudrir y yo, ay, eso ya se va a perder, no, yo creo que toca botarla. Y ella que no, que eso es necesario, como que le aparezcan como esos hongos ahí que están ahí. Y yo, ¿será? ¿No será que le están atacando? Y claro, lo dejamos ahí crecer el aguacate y perfecto. O sea, ahora es la planta más feliz del apartamento. No, eso fue muy chistoso y ahí sí me da culpa, así como microbiólogo, incluso no conocer como esa relación tan estrecha de algunos hongos con sus plantas. Sí, total. Y aparte, Así es. ¿saben qué? Me acordé que el otro día discutí ahí que yo era como, wow, qué buen ejemplo. En la película Avatar, ¿se acuerdan que cuando va la Sí, científica y Sí. empieza con que clava algo en el piso y dice, ay, mira, que parece como una red neuronal que los sí, comunican? Eso pasa en la vida real. Y no es que las Así es. raíces de los árboles se comuniquen raíz con raíz directamente, sino que es hongo de micorriza con hongo de micorriza de otra planta y tienen toda una red y se comunican y se dicen de todo. Se dicen, aquí hay tal patógeno, ojo que aquí hay tal nutriente, por favor váyase de acá que este es mi territorio. Se comunican todo usando los hongos de micorriza. ¿Cómo les parece? Oye, esa parte está muy chévere porque de hecho increíble. eso amerita otro capítulo de Obvio Microbio, Sí, definitivamente. Incluso desde la película, porque la verdad no había caído en cuenta de eso. Sí, es muy así chévere. en la película. Sí, una comunicación química. Ha sido tan emocionante que ya hasta me dieron ganas de pasarme al equipo de los hongos. Pero ya para terminar y ya como más por picar la curiosidad, nos podrían contar, no sé, tal vez cuál es su hongo favorito y qué están haciendo actualmente en sus investigaciones, en sus posgrados. No, es muy difícil. Bueno, sí, un hongo favorito es muy difícil de escoger, Cito. Dependiendo de lo que uno No, quiera, uno pues siempre tiene. uno Yo, por ejemplo, selecciona. mi bacteria Ay, favorita no. es Pseudomonas aeruginosa. La mía también, de hecho, Pseudomonas es genial, es muy bonita. Ay, no. No, yo también aplico para Bueno, Yuri, para mí es muy difícil. bueno, un Es top muy 3 difícil. entonces. Podemos dividir por tema, como de Bueno, Ok, dale, estoy de acuerdo. aceptado. Dale, Daniela, ¿cuál es tu combo? Pues digamos a mí, desde el inicio, por eso les di el ejemplo, a mí Aspergillus niger me parece, empezando ahí desde las aplicaciones industriales y la capacidad que tiene de producir metabolitos, para mí ese es uno. Otro que justo es en el que estoy trabajando, uno de los que estoy trabajando, me parece, se llama Botrytis, porque la verdad tiene la capacidad de infectar, o sea, es impresionante como lo Famoso comentaba las Yuri, fresas. de cómo tiene, la capacidad de, no, y de atacar no solo las fresas, sino cualquier cultivo, de cómo arrasa, o sea, de cómo tiene esa capacidad, y pues uno vaya y lo trabaja en laboratorio, y sí se demora en crecer y todo, pero pues de Típica. verdad pasa. Tenemos un meme de Y, eso y todo. Lo vamos a subir a redes sociales, es muy chistoso. bueno, En la bueno, naturaleza es, pues, mejor dicho, soy leyenda, mientras que en el sí, laboratorio es como, esta es la cosa, no me gusta. este agua no, agua, así es. es como el esta meme de las agua. maticas. Sí. Sí. Y otro que justo aprendí, y digo, aprendí, no, conocí en mi práctica, hay un hongo, hay un macromicete, que ahorita no recuerdo específicamente el nombre científico, pero lo llaman el pollo del bosque, y es naranja muy intenso. Incluso con eso, cuando ya trabajé en la producción de pigmentos, trabajamos algo para producir, porque produce un pigmento súper naranja, pero también es comestible. Y su sabor no es igual al pollo, pero es similar, la verdad, es bastante rico y curioso, pues porque tiene muchas funciones, la verdad, muchas posibilidades de trabajarlo, entonces me parece bastante interesante. Y bueno, ¿y qué estás haciendo ahorita en tu posgrado? Y bueno,
Actualmente en mi posgrado, bueno, en mi tesis yo desarrollo un biofungicida, entonces teniendo en cuenta pues todo este potencial que hablamos de los fitopatógenos y de su capacidad para dispersarse, se han utilizado fungicidas como de origen químico y sintético bastante tóxicos y que a largo plazo generan efectos bastante negativos tanto en la salud del agricultor como la persona, digamos, que consume el alimento al que uno se lo aplique o sobre la misma microbiota que se encuentra en el suelo, pues genera bastantes problemas. Entonces lo que estoy haciendo es desarrollar un bioproducto o un biofungicida a partir de unos extractos naturales derivados de plantas y la idea es aplicarlo en la parte de post cosecha. La mezcla de los extractos, yo trabajo con una mezcla de extractos, está encapsulado. Entonces eso pues también le genera algunas ventajas al producto en cuestión de liberación lenta y de ventajas pues frente a lo que hay ahorita en el mercado a nivel Colombia. Y la idea es aplicarlo, pues específicamente lo trabajé para flores, para astromelias, en la parte del control de post cosecha, porque son unas flores bastante fuertes, realmente los patógenos que las atacan no son muy pocos, y en la parte de post cosecha, pues en el almacenamiento, con la temperatura y las altas humedades, botrytis las daña. Entonces estoy trabajando con flores a nivel que son de exportación, entonces pues eso es un problema gigante, porque pues tú mandas algo y que te llegue ya al otro lado del continente, pues ya lleno de hongo, pues es bastante. Entonces a eso me dedico en este momento. Muy chévere. Y Julie, tu combo y tu investigación. Ok, mi combo. Entonces, de los hongos grandes, de los macro, las macrolepiotas, me encantan. Las macrolepiotas son como, hagan de cuenta un champiñón, pero digamos que el palito, pues, el estípite es largo, entonces son grandotas. También me encantan las amanitas porque, pues, son divinas. El color es hermoso. Las amanitas son como las de Mario Bros, o sea, la rojita con las poquitas. Okay. Y digamos que de los micro, nada, como todos tienen unas estructuras tan lindas que me encantan todos, pero digamos que por el lado de la comida, soy fan del Penicillium, o bueno, ahorita es Aspergillus roqueforti, por su producción, por su uso para producir quesos. Me encantan los quesos que se producen con hongos. Y bueno, ahorita estoy trabajando con un grupo de especies que atacan la cebada. Y pues nada, estoy mirando a ver qué encuentro, pero seguramente voy a tener muchos honguitos del género Pyrenofora. Con eso trabajo ahorita. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. La verdad, Julie y Daniela las conocemos desde hace un montón de tiempo, son amigas de la casa y pues desde hace rato queríamos tenerlas acá en Obvio Microbio. Muchas gracias, Julie y Daniela. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues hoy aprendimos muchísimo de hongos, que son unos seres maravillosos, están adaptados a muchos nichos, pueden atacar o no animales o plantas, o pueden vivir ahí quieticos y solos en la tierra. Sin duda, aún falta mucho por conocer y en otros próximos capítulos descubriremos qué pueden hacer los hongos, cuáles son su función en la tierra y tantas cosas que tienen estos organismos tan diversos. Entonces, si tienen algún tema en particular, pueden comentarnos por nuestras redes sociales. Sí, claro, ya saben, nos pueden escribir en Instagram a @obiomicrobio2021 o al Twitter que es @obiomicrobio21. Ahí nos pueden dejar, pues nada, ¿qué más les gustaría aprender de los hongos? Definitivamente los hongos merecen otro capítulo de Obvio Microbio. Yo soy Juan Camilo. Yo soy Santiago. Y esto fue Obvio Microbio.